Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina esta invitación, a su presidente, doctor Germán Fajardo Dolci, a la doctora Marcia Iriart, coordinadora de la Comisión de Género, y a la doctora Rita Angélica Gómez, quien ha sido la coordinadora de este evento, de este primer curso de salud de la mujer. El día de hoy vamos a presentar las diferencias en la función cerebral entre mujeres y hombres. Les pido una disculpa por no poder estar presente, pero vamos a tratar de abordar el tema de la mejor forma. Muchas gracias. Bueno, como introducción, el cerebro humano pues muestra diferencias estructurales, todos lo sabemos, funcionales y moleculares entre hombres y mujeres, y esto ha sido influenciado no solamente por cuestiones hormonales, sino también genéticas y ambientales. Y esto, pues como lo vamos a ver a lo largo de la plática, tiene cambios desde las etapas tempranas y cambios de acuerdo a la edad, de acuerdo a nuestras hormonas. Y se ha dicho mucho que tenemos diferencias, tanto en estructura, en general sabemos que los hombres tienen volúmenes más grandes en el tejido cerebral, pero que las mujeres tienen más densidad neuronal o que las mujeres tenemos más conectividad. Y hay áreas específicas que se pueden ver involucradas en estas diferencias. Y todo esto va a tener un impacto funcional tanto en las diferentes habilidades que hombres y mujeres mostramos. Este primer estudio que quiero mostrarles de hacer la forma del cerebro humano de acuerdo a las hormonas sexuales, bueno, pues sabemos que estas hormonas van a influir profundamente en la estructura y en la función del cerebro femenino a lo largo de toda la vida y que vamos a tener transiciones claves, ¿no? en esta formación, ¿no? Lo que es la pubertad, lo que es el ciclo menstrual, si usamos o no anticonceptivos, el embarazo, el posparto y por supuesto la menopausia. Entonces, en este estudio del 2021 muestran cómo estas fluctuaciones hormonales van a afectar la plasticidad cerebral y cómo esto tiene su relación con la cognición y las emociones y cómo influyen las hormonas en este moldeamiento del cerebro. Y entonces comenzamos con la pubertad, donde hay cambios estructurales del cerebro, tenemos una reducción en general de la materia gris del cerebro, particularmente en estas áreas frontales, temporales y parietales, y aumenta la mielinización con esta sustancia blanca, y esto nos ayuda, las hormonas y el desarrollo, por ejemplo, el estradiol y la testosterona están correlacionados con esta reducción de la materia gris, pero que hay aumento también en el volumen del hipocampo, del giro parahipocampal, y esto se asocia más a los niveles de estriadol. ¿Y esto qué traduce? Bueno, esto nos va a traducir que hay una mayor actividad de estas áreas de la amígdala y hipocampo, estas áreas subcorticales, frente a los estímulos emocionales. Recordemos que la amígdala y el hipocampo tienen que ver con la memoria y las emociones, y entonces estas son las que están muy activadas durante la adolescencia, con lo cual nos lleva a un mayor riesgo de conductas impulsivas, una mayor dificultad para regular las emociones, debido a que pues tenemos estas áreas encendidas y tenemos una corteza prefrontal, que es la que nos pone el freno, que está inmadura todavía. En cuanto al ciclo menstrual, pues en estas fases hormonales donde el estradiol fluctúa, la progesterona fluctúa, bueno, sabemos que hay estos aumentos cíclicos también en el volumen del hipocampo y de la amígdala durante la fase lútea, y que va a haber cambios en estas regiones orbitofrontales y también las parahipocampales, relacionado con ¿qué? Pues con el control emocional. Entonces, si nosotros logramos entender esta parte, vamos a entender el comportamiento asociado. Va a haber un mejor reconocimiento de las emociones durante esta etapa, y también pues tenemos estas fluctuaciones en el estado de ánimo y esta mayor ansiedad en la fase lútea tardía. En las mujeres usando anticonceptivos orales, pues lo que vamos a ver es que hay un cambio también, un impacto sobre la estructura del cerebro. Sabemos que estas usuarias de estos anticonceptivos muestran una reducción en la sustancia gris, sobre todo en la amígdala y el hipocampo. Hay aumento en el giro fusiforme y parahipocampo, lo que va a tener una relación con el área vinculada al procesamiento visual y emocional, y empieza a haber un menor grosor cortical en las regiones orbitofrontales en comparación con mujeres con ciclos naturales.
Entonces, estos cambios, esto es lo que traduce son cambios en la percepción emocional, en la regulación del estado de ánimo, con lo cual, pues estos anticonceptivos podrían alterar la disponibilidad de las hormonas naturales y modificar esta plasticidad cerebral. Y cuando nos vamos a etapas como el embarazo y posparto, bueno, pues vemos que en el embarazo hay aumentos, por supuesto, del estriador y la progesterona, y esto va a ir en relación también a una reducción de la sustancia gris en la parte sobre todo de cognición social, que hablamos de la corteza prefrontal, el temporal giro y el giro cingulado, y estos cambios pueden observarse hasta 2 años posteriores al parto. Cuando vemos en el puerperio, hay incrementos de esta sustancia gris en áreas subcorticales, amígdala, hipocampo, y estos cambios hormonales también son resultado de estas adaptaciones emocionales y cognitivas. Y para la menopausia, pues sabemos que se afecta el hipocampo, la corteza frontal y parietal, y hay hasta una reducción del 10 al 25% del volumen del hipocampo en mujeres que no están recibiendo reemplazo hormonal. Cuando vemos las mujeres con reemplazo hormonal, este volumen del hipocampo aumenta y la corteza prefrontal también tiene una mejor relación, con lo cual podría tener un efecto benéfico la terapia de reemplazo hormonal en mujeres que empiezan en el tratamiento, que sea poco tiempo después de la menopausia. Y vamos a ver más adelante que esto tiene también otra correlación con la cognición. Entonces, en resumen, lo que sucede con las hormonas en nuestro cerebro, pues es que en la pubertad se reduce esta sustancia gris hasta un 10% de la parte frontal y parietal, pero aumenta la mielinización y tenemos más cambios en la parte de emociones, ¿no? Mayor impulsividad y regulamos menos las emociones. En el ciclo menstrual también varía nuestra sustancia gris, pero vamos a tener un mejor reconocimiento emocional en esta fase folicular y más ansiedad en la fase lútea. Si estamos bajo anticonceptivos orales, hay una reducción del 15% también en la materia gris, sobre todo en la amígdala, entonces no tenemos tanta relación con las emociones. Y en el embarazo y puerperio sabemos que también se reduce esta sustancia y que después vamos a tener una adaptación emocional para el vínculo madre-hijo en estas áreas asociadas a la cognición social. Y durante la menopausia vamos a tener una reducción en el hipocampo, hasta un 25% si no tenemos reemplazo hormonal. Y si vamos a un reemplazo hormonal, esto mejora hasta un 15%. Con lo cual, pues el impacto de estas hormonas en el cerebro van a abarcar toda la vida, van a ser parte de toda nuestra vida y van a afectar estructuras claves. Estructuras claves como lo estamos hablando de la parte del hipocampo, donde estamos viendo el hipocampo, vamos a ver cómo la corteza frontal va cambiando y cómo todas estas intervenciones a lo largo del tiempo y de nuestra vida, estos cambios hormonales, pues tienen que ver con nuestra estructura cerebral, con nuestros cambios en emociones, como cómo percibimos las emociones, y si hacemos intervenciones directamente en estas etapas, pues podríamos mejorar nuestra propia estructura cerebral y mejorar, por supuesto, nuestra calidad de vida. Esto fue en cuanto a la parte hormonal. Vamos a ver esto que se llama mucho el multitasking, ¿no? El hacer muchas tareas y qué pasa en los cerebros de hombres y mujeres. Y bueno, en este estudio muy lindo que se hizo para ver estas diferencias entre hombres y mujeres en multitasking por medio de resonancia magnética funcional. Bueno, investigó 40 participantes, 20 mujeres, 20 hombres, alrededor de los 26 años, y se hicieron varias pruebas como esta prueba de Stroop, donde ven los colores, y esta prueba del Trail Making Test, para ver cómo lo hacían hombres y mujeres, y esto correlacionado con la resonancia. Aquí podemos observar cómo en las tareas verbales con multitareas, las mujeres tienen mayor activación en el giro frontal inferior derecho y giro postcingulado derecho. Los hombres no activaban estas regiones, y cuando se veía una tarea espacial multitarea, lo que sucedía es que los hombres activaban más la corteza occipital lateral izquierda y el precuneus, y las mujeres no tenían esta activación igual. Con esto lo que se quiere mostrar es que si bien no hay una gran diferencia entre patrones de activación en multitarea, los dos pueden hacer multitarea, lo que sucede es que en las mujeres se activan las regiones frontales cuando es verbal, y en los hombres las áreas visuales
cuando es una tarea espacial. Y esto nos habla no solamente que hay diferencias en las estrategias para realizar multitareas de hombres y mujeres. Los activamos de forma distinta. Muy interesante. Y si nos vamos al lenguaje, ¿no? Cómo se procesa el lenguaje. Y aquí fue una tarea que se hizo también en tareas lingüísticas y se vio que pues había en general una similitud de cómo hombres y mujeres procesaban las tareas lingüísticas. Sin embargo, se destacó que las respuestas tempranas, las mujeres tenían una ventaja en velocidad y en amplitud del procesamiento auditivo. Entonces, en ambos se activan las áreas, ¿no? El giro frontal, giro temporal. Nada más de que en los hombres es ligeramente más lento, las mujeres lo hacemos más rápido. Y prácticamente tenemos la similitud en las tareas y en los tiempos de respuesta. Las mujeres son mucho más rápidos y esto se vio también por medio de resonancia y del electroencefalograma. Si nos vamos al reconocimiento de emociones o la regulación de emociones, pues aquí vamos a ver que sabemos que hay una diferencia de género en la regulación emocional. Esto es muy empírico, pero nunca se había estudiado. Y entonces en este estudio se investigan patrones de conectividad funcional en hombres y mujeres durante tareas por medio de resonancia magnética funcional. Fueron 48 participantes, 20 mujeres, 28 hombres, sin antecedentes de trastornos neurológicos. Y entonces se hacían varias evaluaciones, 3 partes, y se les daban estímulos con imágenes negativas, imágenes neutras, y con eso se evaluaba también con una escala del impacto emocional. Y se vieron varias regiones de interés que vamos a ver más adelante. Entonces, este es el tipo de tarea que se les daba, ¿no? Se les daban imágenes donde había imágenes positivas, negativas, y vamos a ver cómo se activaban distintas áreas, lo que eran mujeres y hombres ante una imagen negativa, cómo se suprimen y vemos aquí en las líneas rojas, azules, cómo son distintas, cómo se activan distinto las áreas mujeres y hombres, y cuando se va a esta supresión de esta condición, cuando se trata de suprimir esta emoción, pues cómo cambian también de acuerdo a hombres y mujeres. Y bueno, en resumen, lo que se vio en la regulación emocional es que las mujeres reportaban emociones negativas más frecuente que los hombres ante estas imágenes, y que había una mayor conectividad en las mujeres, activando hipocampo, giro angular y la corteza frontal izquierda. Con lo cual esto quiere decir que había un procesamiento emocional mucho más importante basado en la memoria. Cuando se hacía la tarea de regular la emoción, las mujeres incrementaban esta conectividad entre la corteza frontal y el hipocampo y usaban otras redes entre el cíngulo para un control de las emociones negativas. Y esto no se vio igual en los hombres. Y cuando se hace la autoevaluación, aunque las mujeres reportaban mayor afecto negativo inicial, al final lograban tener la misma supresión emocional que los hombres, y también se asociaba estas dos, tanto en hombres y mujeres, con una mayor conectividad entre la corteza frontal y el cíngulo. Y eso lo podemos ver en esta tabla, donde vemos cómo las mujeres respondían en esta parte del afecto negativo. Cuando la tenían que regular, estaban más aumentados, pero al final lograban compararse estas dos emociones. Y entonces lo que se ve es que las mujeres tienen esta mayor respuesta ante el afecto negativo, ante los estímulos negativos. Tenemos una mayor sensibilidad emocional, y esto, bueno, es consistente con algunos estudios previos que hablan de que las mujeres experimentan emociones con mayor intensidad y frecuencia que los hombres, y está dado por diferencias hormonales, sociales y evolutivas que van a hacer un modulamiento de las emociones negativas. Y las estrategias fue que las mujeres utilizábamos más estas redes que incluyen la corteza frontal y el giro del cíngulo
para asociar al control emocional, ¿no? O sea, es un esfuerzo mucho más consciente para gestionar nuestras emociones, y los hombres tienen un enfoque mucho más automático, y al ser automático es mucho más eficiente. ¿Para qué? Para desviar la atención de los estímulos negativos, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos que hacer consciente y reformar, y ellos lo hacen automático y lo retiran. ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, que nosotros tenemos mucho más vulnerabilidad a los trastornos afectivos, como la depresión y la ansiedad, y que podríamos tener una intervención en enfocar esta carga cognitiva que tenemos durante la regulación emocional, por ejemplo, a través de esta regulación automática, que es lo que hacen los hombres. Y en los hombres, pues hacer una estrategia más automática, pues es mucho menos efectiva cuando tenemos un contexto de una emoción intensa. Lo que ahí tendrían que ellos estar en estrategias más deliberadas, como una reevaluación cognitiva. Entonces esto es muy interesante, cómo procesamos las emociones negativas. Si nos vamos a ver las estructuras del cerebro en hombres y mujeres en una edad media, aquí lo que se vio en este estudio, en 71 pacientes, 43 hombres, 28 mujeres, que se les siguió por promedio 8 años y medio, se vio la pérdida del volumen, y se vio que en general las mujeres pierden más volumen cerebral en promedio, y los hombres perdieron 3.21%, las mujeres 4%, y esto es una diferencia significativa. Cuando vemos qué cambios regionales hubo, pues podemos ver que en las mujeres hay una mayor reducción en la superficie externa del cerebro, lo que incluye el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital y cerebelo, y que los hombres reducen más en regiones mediales, que son los giros precentrales, el paracingulado y las cortezas motoras. Más o menos una tasa anual de pérdida del 0.10% anual en las mujeres, ligeramente mayor a la de los hombres, y tenemos una mayor atrofia en áreas laterales corticales. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un cambio, esto implica un cambio en el comportamiento y en la salud mental durante una edad mediana, ¿no? Y aquí podemos ver en la figura cómo son las áreas que se van comparando de hombres y mujeres, y cómo van disminuyendo, sobre todo mujeres siempre la parte de las cortezas, y los hombres más hacia las áreas subcorticales. Y entonces con estas pérdidas, pues vamos a ver qué pasa con la degeneración cerebral, con la neurodegeneración, y aquí se evaluó en varios pacientes, 617 pacientes, 326 mujeres, 291 hombres, en una edad de 71 años, y tuvieron seguimiento hasta 20 años, y tuvieron muchas imágenes en el tiempo. Y lo que se vio aquí es que los hombres mostraban una mayor pérdida volumétrica global. Por ejemplo, en el frontal perdían un poco más, en el hipocampo y en el cuerpo calloso. Pero en las mujeres lo que se vio es que tenían menor pérdida, pero factores como la hipertensión generaban mayor vulnerabilidad en algunas regiones, y también el aumento en colesterol. Entonces la hipertensión y el HDL van a hacer que haya un efecto diferenciado entre ambos sexos. Entonces la obesidad puede tener un efecto protector en mujeres mayores. Entonces esto es algo que hay que tomar en cuenta para la parte de pérdida volumétrica. Cuando nos vamos a estas diferencias globales en conectividad funcional, pues lo que vamos a ver es que en general las mujeres tenemos mayor conectividad, y eso ya lo habíamos visto un poquito antes, y que hay áreas muy específicas. Si se fijan, casi siempre voy a hablar del lóbulo frontal y del cíngulo, y entonces las mujeres en general presentan un promedio del 25% más esta conectividad, y que esto es importante. ¿Por qué? Porque si tenemos mucha conectividad, si tenemos una afectación, el problema es de que sí son áreas muy específicas y áreas que pueden estar muy relacionadas con enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. Y aquí es donde la menopausia puede entrar en juego, porque si recuerdan, ya habíamos dicho que durante la menopausia había una reducción de estas áreas. Entonces es algo en lo que se puede trabajar.
Y en general, en algunos otros trastornos neuropsiquiátricos, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, pues sabemos que es un poco más común en hombres, pero en las mujeres es más fácil enmascarar el trastorno, porque hay más problemas en comunicación social y relaciones interpersonales en este trastorno del espectro. En el síndrome de Down hay más riesgo de desarrollar demencia y las mujeres presentan mejor rendimiento en las pruebas cognitivas. En la epilepsia hay mayor frecuencia de crisis epilepsias, también relacionadas al ciclo menstrual. Y en la enfermedad de Alzheimer sabemos que hay una mayor prevalencia de Alzheimer en las mujeres y que aquí los factores hormonales tienen una influencia importante. Entonces, estas diferencias con nuestros trastornos neuropsiquiátricos les tenemos que poner un poco de atención porque podrían pasar desapercibidas o podríamos hacer intervenciones específicas, ¿no? En cada una de ellas, como ya mencioné, el autismo, el síndrome de Down y el síndrome de Rett, donde sabemos que generalmente podríamos tener cambios en diferencia de hombres y mujeres. Podemos irnos a otros aspectos, por ejemplo, el trastorno bipolar, sabemos que tiene factores genéticos, anatómicos, químicos, ambientales y que hay una mayor tasa de episodios maníacos y de manía unipolar generalmente en las mujeres comparado con los hombres. En la epilepsia también sabemos que podemos tener mayor incidencia de epilepsia debido también a los cambios hormonales. Y en la esquizofrenia, los hombres presentan más síntomas afectivos y las mujeres más síntomas negativos y cognitivos. Y ya casi para finalizar, pues me voy a ir definitivamente a la enfermedad de Alzheimer, donde en la enfermedad de Alzheimer, pues sabemos que es mucho más frecuente en las mujeres. 1 en 5 mujeres puede tener mayor enfermedad de Alzheimer, representa prácticamente el 66% de los casos y hay una pérdida hormonal, ¿no? Sabemos que hay una pérdida abrupta de estrógeno y que esto ayuda a que tengamos mucho más facilidad para esta enfermedad. El metabolismo cerebral también cambia, ¿no? Hay mayor actividad mitocondrial antes de la menopausia y posmenopausia, pues el aumento del estrés oxidativo del daño mitocondrial es mayor. La autofagia basal pues va a estar disminuida comparado con como era antes de la menopausia y entonces hay mucho más acumulación de proteínas y tenemos mayor carga de estas proteínas mal plegadas como la tau y sobre todo en regiones claves que es hipocampo y la corteza entorrinal y que la progresión puede ser más rápida ya que aparecen los síntomas y que la terapia de reemplazo hormonal podría ser de ayuda si lo hacemos en el buen momento. Entonces esto sí hay que recordarlo porque es parte de lo que hemos hablado, los cambios a través de la edad, nuestra mayor conectividad que si bien es muy buena, al final también nos puede jugar de forma equívoca al llegar a la menopausia, tener más pérdida de estas zonas, perder esta conectividad y ser más propensas, más proclives a una enfermedad como lo es el Alzheimer. Entonces, en resumen, con el Alzheimer, pues las mujeres tenemos más riesgo, progresamos más rápido con mayor carga de proteínas, los estrógenos son neuroprotectores y esto los perdemos para la menopausia, las mujeres tienen una mayor respuesta inflamatoria y más intensa en edades avanzadas y esto deberíamos de pensarlo para tener más adelante pues terapias personalizadas basadas en estas diferencias y modular la cuestión hormonal en mujeres como objetivos para disminuir quizá la carga del Alzheimer. Y con esto, bueno, concluimos que definitivamente tenemos grandes diferencias. Las hormonas sexuales van a jugar un papel central en la regulación, en la plasticidad cerebral femenina. Vemos que nos hace adaptaciones tanto emocionales, pero también cognitivas en todas nuestras etapas de la vida, desde pubertad, embarazo y menopausia, que también estas mismas nos dan mayor vulnerabilidad. Y si comprendemos estas diferencias entre género, cómo procesamos distinto, cómo tenemos distintas capacidades quizá más verbales, quizá somos más rápidas, pero también somos más emocionales y procesamos distintos esas emociones, nos puedan ayudar a tener formas terapéuticas para preservar nuestra salud y mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, un enfoque de investigación neurocientífica interdisciplinario y la práctica clínica viendo estas diferencias, bueno, pues sería
algo deseable para mejorar la salud de todas las mujeres. Y pues agradezco esta invitación y aquí están mis correos electrónicos por si alguien tiene alguna pregunta en específico que hacerme. Con mucho gusto estoy a sus órdenes. Gracias.